¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Esto toca a miércoles, es día 6 de octubre. Por delante unos cuantos minutos para charlar en torno a la actualidad. Para eso leemos los titulares del periódico y después nos quedamos con las opiniones de nuestros invitados hoy, que son Lalo Pavón. ¿Qué tal, Lalo? Muy boas. Con nosotros también Marco Valerio Lama. Hola, Marco. Muy boas. Y aquí a mi lado está Julio Álvarez. Hola, Julio. Hola, un placer. ¿Cómo estás? Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos tiene una referencia genérica, pero bueno, hay que matizar ya esa información. Leemos efectivamente: Carballiño se suma a la puja por el geriátrico previsto para Ourense. En el subtítulo, los alcaldes de los concellos interesados se comprometen a acelerar los trámites al máximo. PSOE, BNG, que votaron en contra de la instalación en la ciudad, acusan a la Xunta de chantaje. Hay que referirse que, según la información de esta misma mañana, donde se volvía a debatir el asunto en el Pleno, finalmente pues no se aprobó. Continuamos con otros asuntos. Pasamos ahora a la fotonoticia, donde encontramos nuevas obras en el Pazo de Xustiza. El histórico edificio del Pazo de Xustiza de Ourense seguirá acogiendo dependencias relacionadas con su función judicial, que además podrá mejorar gracias a obras como las que garantizarán la protección de menores. Así lo analizaron ayer sus responsables durante una visita del director general de Xustiza, que ven ustedes ahí en sus pantallas. En el medio está el presidente de la Audiencia, Antonio Piña. Vamos con otros asuntos, más decisiones administrativas relacionadas con el COVID. Sanidad da vía libre a los aforos al 90%, salvo para el ocio nocturno. También estudiará en 2 semanas si anula del todo esa restricción. En el relato de más noticias, varios apartados. Comenzamos diciendo o recogiendo una opinión del presidente de la Diputación, Manuel Baltar. La Mobile Week beneficiará a Ourense con una sacudida digital. También atraca a una farmacia con una pistola falsa, el dinero o te disparo en la pierna. Eso parece de atraco a las 3. Aceptan 1 año de cárcel por enviar mensajes sexuales a su prima de 10 años. También el veranillo de San Miguel se retrasó, pero empezará esta semana en Ourense. Sánchez pacta sus presupuestos con un recorte de libertad al alquiler de vivienda. Y por último, también declaraciones de una ex empleada de Facebook ante el Senado. La compañía oculta que es nocivo para los menores. En lo alto de la portada, despedida de una leyenda. Sí, se va Pau Gasol. En el entrecomillado que elige el periódico: he intentado ser mejor cada día y no ponerme límites. Al otro lado del tejadillo, pues una referencia a la publicación Xornal Escolar, que hoy se distribuye con el periódico. El título es: os nenos recrean unha vendima como os de antes. Es miércoles, día 6 de octubre del 2021. Ahí está la portada y, como siempre, vamos a comenzar ahora con los comentarios, recogiendo pues esa última hora en relación al primer sumario citado, sobre la falta de acuerdo suficiente, de mayoría suficiente de 14 votos para aprobar una reforma del Plan Xeral de Ordenación Municipal que permita pues la construcción de una residencia para mayores en la antigua estación de autobuses en el barrio de Opino. A eso aprovechamos también que hay varios ayuntamientos que dicen que si no la quiere Ourense, pues que ellos ofertan terrenos y licencia poco menos que express. Abrimos ronda de opiniones. Lalo, te escuchamos. Bueno, por unha parte, o sucedido esta mañá no Pleno non é nada novedoso. Viñamos xa de unha situación así que impedía levar adiante ese proxecto, e que as cousas funcionen nese concello, nesa administración, co sostenella e non mendalla, pois forma parte do funcionamento cotidiano. A mí non me extraña nada. Pero, por outra parte, aínda que sexa unha perda, poidera ser o potencial éxodo do proxecto a outro lugar, sería probablemente unha perda para Ourense, cidade, para o concello de Ourense, pero sería unha máis, non tampouco que se instale en Pereiro ou en Barbadás ou en tal. Bueno, pues a efectos prácticos de asistencia, de iniciativa para atender a un colectivo que está necesitado de ese tipo de prestacións,
sería irrelevante. O sea que se trata de unha cuestión puramente política e reveladora da capacidade de xestión que ten o Concello de Ourense. A Marco le escuchamos ahora tamén. Bueno, eu suscribo as palabras de Lalo, é unha máis, é dicir, para outros concellos máis pequenos sí que pode ser unha inversión estratégica, para o Concello de Ourense tampouco é unha cuestión de unha perda monumental, sino que se concatena con outras tantas oportunidades históricas que levamos perdidas. Xa estamos nesa dinámica de derrota, de deixarnos ir, de a ver se o río nos leva todo. De derrota en derrota hasta la victoria. Sí, estamos, se nota ademais no espírito da xente na cidade. Bueno, eu o que sí que me pregunto é se realmente esa era a ubicación idónea para ese tipo de instalacións, non? Aí había un edificio público que tiña, evidentemente, se podía aproveitar para outros usos, non? Eu sempre poño de exemplo o que se fixo na estación de autobuses de Vitoria, de facer un parque pechado, parque de inverno, para que, como nesta cidade que chove durante 9 meses ao ano, pois os nenos teñan espacios de esparcimento, e ali pois encheron todo ese antigo edificio, se remodelou, se encheu de columpios, se puso unha calefacción e uns baños, e así as familias pois teñen un espacio de lúdico para os pequenos durante os meses de inverno. Aquí parece ser que as prioridades son outras, bueno, se buscan outro tipo de cousas. O que sí que é necesario, urxente e perentorio nesta cidade é ter un plan urbanístico. Unha cidade sin un plan urbanístico é unha cidade sin cabeza, sin pés, sin corpo e sin mans. Non ten nada. Non se pode facer absolutamente nada. A cidade vai continuar nesa parálise en canto non teña o pexón aprobado. Sei que hai uns plazos que non son só cousa da administración, sino que isto é un proceso que todavía vai durar moito tempo, pero mentras non haxa eso, vamos continuar a deriva. Julio. Bueno, unha cidade sin goberno, non? Eu creo que a imaxe... Sin rumbo. Sin rumbo, sin goberno, sin ser capaz de concitar un máis mínimo consenso sobre os temas cruciales da cidade. Bueno, repetiron tanto Lalo como na túa intervención. Bueno, outra legislatura perdida sobre anos anteriores, coa imaxe de que non somos capaces de establecer un clima atractivo nin para a cidadanía, nin para os inversores estranxeiros, nin para os inversores locales, nin para nada. Unha desgracia que camiña, eu non sei hacia onde camiña, me dá a impresión de que neste proceso de deterioro psicolóxico, mental, anímico da cidade, da cidadanía, pois que vamos a entrar, a seguinte fase xa sería entrar no aniquilamento, é dicir, na traición, no peor do ser humano. Eu creo que é necesario porlle freno xa a esta situación e que empecemos por onde hai que empezar. Eu suscribo tamén nese sentido as verbas de Marco no sentido do Plan Xeral de Ordenación Urbana. É que do Plan Xeral de Ordenación Urbana hasta xa deixamos de falar da súa necesidade. É tal o cansanzo que temos que xa damos por feito que iso é un mal inevitable e que, polo tanto, vai ser imposible que algún día teñamos Plan Xeral de Ordenación Municipal. Perdona que te interrumpa, yo creo que es más grave incluso que todo eso, porque sí hay plan. Un máis. Exacto. Yo creo que es más grave incluso que todo eso. Vosotros apeláis de que no hay plan xeral de ordenación municipal. Sí lo hay. En este caso era para modificarlo. Era el de 1986 para modificar ese plan. El problema que no haya un plan nuevo, efectivamente, es que no están definidos los espacios en los que tú tienes que poner los servicios dotacionales, donde quieres hacer las zonas residenciales, el resto de los equipamientos. Ese es el problema. Pero el problema está en que efectivamente puede no ser el sitio adecuado. Probablemente no lo sea, incluso. Pero es que pasándole por las narices ese proyecto, no de un inversor privado, sino de un donante privado que pone encima de la mesa 12 millones de euros, la ciudad no es capaz de ver, quienes le representan no son capaces de ver el documento, ni el expediente, ni son capaces de debatir o de decir, bueno, lo aprobamos si va a otro sitio. Pero es que ni siquiera eso. O sea, se espera a la última fase, que es la aprobación,
para decir no me gusta. Y en las fases anteriores no se dijo absolutamente nada. Eso es todavía peor, forma parte, pues no sé, a lo mejor de la incuria o de la bulia o del aburrimiento o de lo que sea. Perdona, que te interrumpí. Sí, bueno, yo insisto en que lo del Plan General de Ordenación Urbana va mucho, Plan General de Ordenación Municipal, va mucho más allá de Sin duda de que todos va. esos es Sin decir, duda. es que la propia dinámica de la ciudad está es un plan del año 86, que fue creado para unas necesidades, obviamente, de hace medio siglo ya, medio siglo ha pasado desde entonces. Entonces, claro, tanto los privados, es que cada una de las familias ourensanas estamos afectados por esa deficiencia, es que no afecta a un 5% de la población, nos afecta a todos los propietarios, inquilinos, servidores o usuarios de la ciudad, estamos afectados por esa carencia. Y es cierto que se puede parchear con una modificación puntual del plan y, por lo tanto, podríamos centrarnos estrictamente Pero volvemos entonces en el debate, a lo de antes, la incapacidad de sacar un plan adelante. La incapacidad de poner nada por delante. Aí estamos. Pero, se me permitides un apunte, os tres partidos mayoritarios no Concello, que son por orden de votación, bueno, pues o PSOE, o PP e o Democracia Orensana, que son os tres máis grandes, os que máis representación teñen, levan moitos anos sumidos en liortas internas e absolutamente despreocupados da cidadanía. É dicir, están moito máis atentos aos seus problemas internos, a quen vai en esta posición, a quen se coloca na outra, a quen tal, se teñe unha escisión por este lado, se teñe unha escisión polo outro, que a xestionar a cidade. E ese é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que, claro, hai unha deixación de funcións absoluta e todo o que decías ti, pasan os expedientes, pasan as oportunidades e quen paga o pato ao final? A cidade, que é que se queda rezagada con respecto ao resto. Sí, pois é certo, pero non é un asunto na dinámica actual, non é un asunto gravísimo como nos percibimos, non, é un asunto máis, é un asunto cotidiano. Antes, tradicionalmente, en todos os sitios, de maneira afortunada, as dinámicas son de avance e de progreso en máis ou menor medida, según a capacidade, según as posibilidades e según os fondos de que se dispoña. E aquí non, aquí estamos no proceso inverso. O sea, estamos para atrás. Sí, es verdad. Aquí estamos para atrás, dando para atrás. Entonces, permanentemente, donde había unha estación de autobuses, ahora non hai nada. Exacto. E podíase poñer... Donde iba a ir un centro comercial de Eroski, non hai nada. Donde iba a haber un centro comercial de Eroski, non hai nada. Donde iba a haber, non sei... Donde iba a ir Hipercor, hai un lameiro. Non un parque, un lameiro. Alá en Eiras Vedras, donde iba a haber un centro de interpretación de non sei que estaba xa a estrutura feita. De parques naturais, non pois xa hai silvas... John está fermo. John está fermo ali. Entonces, nos estamos funcionando como o mito de Saturno, non? Sí, donde tiñamos unhas termas... Bueno, tiñamos unhas termas e xa non as temos. Non hai nada. Non hai nada. A Chabasqueira ardeu, non se arreglou. É un mecanismo... A de Outariz... O restaurante de enfrente. Un mecanismo... Estamos instalados nun mecanismo de supervivencia entre todo esto en medio de una paz social, claro, una paz de cementerio. Pero é unha dinámica que nos traga, que nos engulle. Entonces, bueno, é unha máis. Hai unha frase que eu teño sempre en mente que é que non existe ningún tipo de xogo no mundo que se poda gañar permanecendo quieto no mesmo sitio durante moito tempo. O ser humano nunca inventou nada que funcionase dicindo, bueno, eu se me quedo quieto aquí durante 20 anos, o día que paras vai ir mellor, vai pasar algo bon. Marco, o día que paras retrocedes. Efectivamente, entonces, o estar quieto cando o resto da sociedade vai progresando e vai avanzando, significa que ti cada vez te vas quedando máis rezagado, máis atrás. Bueno, o que está claro é que entramos nun proceso de deterioro social. Non falemos da cultura, porque tamén podíamos tocar ese pau, non? Pero, quero dicir, nun proceso de descomposición social que se visualiza tamén no rostro da xente. No rostro da cidade se visualiza. Calquera observador, ali por onde circule, nun barrio céntrico
ou nun barrio do extrarradio, digamos, non? Está afectando anímicamente a cidade. É o funcionamento cotidiano. É o funcionamento cotidiano. Sí, pero con unha carga, eu quería ver, se houbera unha estatística que nos falara desto, como evolucionou as receitas de antidepresivos e tal na cidade nos últimos 3-4 anos. E non estou dicindo unha ocurrencia. Creo que responde exactamente á realidade. Non teño datos e, polo tanto, non podo falar con ese criterio objetivo, pero sospeito que a parte da influencia que pudo ter neste aspecto a pandemia tamén importante, pero hai todos estos feitos que estamos aquí comentando, que aparecen nos medios de comunicación todos os días, non somos impermeables a todo isto, ningún de nós, nin os que estamos aquí. Pero Julio, si estamos a punto de alumbrar a revolución máis importante probablemente que vamos a ver na primeira mitade do século. Xa sei por onde vas. O AVE vai chegar aquí. E a nós é como se non chegara. E non só eso, pode ser que se sume á dinámica da que estamos falando. O sea, totalmente. Que leve, porque o AVE trae xente e leva. Sí. Pode ser que contribuya a que se vayan así, ao vaciado. Pero que estamos outra vez. Perdón un momento, que entramos en un área de debate interesante. Tenemos que hacer una pausa y enseguida Marco y el resto de componentes de la tertulia de hoy. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes, nos acompaña hoy Lalo Pavón, Marco Valerio Lama y también Julio Álvarez. Cedemos la palabra a Marco, al que corteaste un poco abruptamente para poder ir a la pausa. Estábamos hablando de esa falta de respuesta social o ese entreguismo en el que tenemos, incluso llegó a hablar de los antidepresivos. Julio, también, por situarles a todos ustedes, decía, anticipaba Lalo, que la ciudad espera en cuestión de semanas la llegada del AVE y aquí no parece haber absolutamente nada que ilusione en esa dirección. Lalo, perdón, Marco. Bueno, eu vou facer un símil que seguramente todo o mundo vai entender de como nos sentimos anímicamente os orensans con respecto ao AVE, non? É dicir, un neno cando ten 12 anos, pois probablemente unha das súas maiores ilusións era ter unha bicicleta, por exemplo, non? Si non lle compras a bicicleta cando ten 12 anos, nin cando ten 16, nin cando ten 20, nin cando ten 25, e con 27 anos ten unha bicicleta, bueno, pois a ilusión que lle fai ter esa bicicleta, evidentemente, xa non é a de cando tiña 12 anos, non? Sí, bueno, teño unha bicicleta, moi ben, pois aí está a bicicleta, listo, non? Entonces, todo ten un momento e todo ten unha época na vida, non? Os sevillanos e os madrileños teñen AVE desde 1992, que se dice pronto, pero que os franceses o teñen desde 1970, que ainda se dice máis pronto. Entón, claro, que estemos falando de que a ver se no ano 2022, a principios ou finales do 2021, vai chegar o AVE a Ourense. Pois claro, é un pouco xa 70 anos despois dos franceses e 30 anos despois dos andaluces, é algo para celebrar. O sea, é normal que a cidade xa, a mobilidade das persoas cambiou tanto en todo este tempo, xa non lle damos o valor, nin é tan vital para a cidade como foi no seu momento. Pero eso con ser grave. Perdona que remato. Agora mesmo, a xente nunha hora se planta nun aeroporto, se vai a onde lle dá a gana. A mobilidade das persoas cambiou moitísimo durante todo este tempo. Entón, cando isto fora un servicio estratégico e necesario para a cidade, pois pasaron 2 décadas desde entón. Entonces, claro, pero é grave que cheguemos a un adelanto na mobilidade que era dos anos 90 ou dos 80 en algúns países, en España desde os anos 90, e aquí vai ser no 2020, no 2021. É grave, moi grave, pero botamos 30 anos pelexando por ese AVE, era a nosa meta, era a porta ao noso... Nos iba a quitar de pobres. A nosa a porta ao noso Eldorado, en particular, e resulta que, e ademais así foi en outras localidades, porque Julio dice que non coñece, probablemente non haxa datos da incidencia da situación actual na sociedade ourensana, da influencia da sociedade ourensana nas persoas, pero sí hai datos contrastados da incidencia
do AVE nas localidades ás que chegou e se aproveitou a coyuntura para crear sinerxias e crear necesidades e atender o que eso podía aportar, aproveitar o que eso podía aportar. Girona, Lleida, Zaragoza, Ciudad Real, Córdoba, Valladolid e Zamora, que aínda non viu ese tal, porque é moi reciente, pero que 3 anos antes de que chegara o AVE tiña constituída un corpus no que estaban representados todas as forzas políticas, sociais e culturais da cidade, da provincia, para prepararse para que o reto da chegada do AVE supuxera unha oportunidade. E aquí... Ya me lo arreglarán. Sí, aquí pensan que no primeiro tren que pare aquí de alta velocidade baixará Mr. Marshall. Vendrá Mr. Marshall. Cheo de diñeiro. Cheo de diñeiro, claro. Julio. Pois neste optimismo que nos embarga... No, hoy estamos de diván. Hoy estamos de diván. Neste optimismo que nos embarga, creo que sería positivo que empezáramos a falar de outra maneira, non? É dicir, de pornos no espírito de que debemos facer cada un de nós para que as cousas cambien, porque evidentemente non nos vai a vir a solución, non nos vai a vir de fora, probablemente esta solución do AVE, se non reaccionamos, sea no sentido que estades comentando todos, e que, polo tanto, hai que cambiar as actitudes para facer tamén que os políticos que se sentan na Pero nosa eso tiene mucho de representación... psicológico, porque hay elementos también de casi de autoafirmación y de sentimiento, claro, de orgullo de una ciudad. Yo recuerdo la ciudad de Paco Vázquez, la ciudad de Coruña, cuando empezaron las grandes transformaciones, la gente estaba muy orgullosa de Coruña. Pues un hecho semejante está ocurriendo en Vigo, sí, aludías tú antes. Bueno, pues un hecho semejante a otro nivel en Pontevedra, con lo que estamos viendo todos los que vamos por allí, en Lugo, pues con mucha frecuencia. Hablábamos también de Lugo. El problema de Ourense es casi psicológico, porque la ciudad está inerte ante un proceso no de construcción, porque podría haber debate sobre el modelo que se está generando, que se está desarrollando. Podríamos discutir si queremos una torre de 80 pisos en Mariña Mansa o no, pero es que se sabe que no va a haber torre de 80 pisos. Ese es el problema. Y como citaba también antes Lalo, algunos ejemplos son descorazonadores. Es decir, es el pacto y el acuerdo de los políticos para parar o para destruir, no para construir. Fíjate lo que estamos diciendo. Es decir, para parar el centro de interpretación y tal, para tirar la estación de autobuses y no hacer nada, para dejarlo todo a medias en el barrio de Aponte con la estación nueva y todas esas cosas. Hombre, perdonad. Sí. No digo que estamos construyendo el relato del pasado. Yo creo que a mí me interesa... No, es que eso pasa el día de hoy. Claro, pero es el día de hoy. ¿Cómo cambiar esa situación? Yo creo que deberíamos empezar a lanzar ideas, porque está claro que nuestros representantes políticos no lo van a hacer y que Ourense es una especie de... Pero la sociedad no se lo pide. No se lo pide, no por se eso, lo pide. Claro. Ourense es una especie de refugio de lo que pasa en el resto de Galicia. Es decir, bueno, lo que nos sobre lo mandamos para Ourense. Es decir, no hay un activismo político ni un activismo social. Y por lo tanto, desde otras instituciones, bueno, Ourense ni existe. Y eso es lo que hay que cambiar. A ver, eu penso que o hartazgo da ciudadanía, o hastío profundo que temos todos, é precisamente porque levamos décadas, que non son anos, son décadas, escoitando o que a cidade que íbamos a ter, non? Íbamos a ter unha cidade... Termalismo. Con un bulevar termal. Íbamos a ter unha cidade con un hotel balneario no centro da cidade. Íbamos a ter unha plaza de abastos totalmente reformada. Íbamos a ter un San Francisco tal. Pero San Francisco quedou 25 anos de reforma, ou 20 e pico, non? A día de hoxe, bueno, íbamos ter a Rúa Xesús Pousa, iba a salvar a distancia co 21, iba a enlazar por fin esa illa que é o barrio do 21, e íbamos ter unha estación de tren que a xente cando chegase iba a decir, Dios mío, onde estou? Non?
No, que iba a ir a xente a visitala. A visitala. Iba a haber un parque de 18.000 metros cuadrados no barrio da Ponte. Iba a haber tantas cousas que nos levan contado todos os políticos, milonga tras milonga, tras milonga, tras milonga, unha tras outra, que a xente xa sabe que cando sale un político e dice vamos facer un parque acuático, xa lle dá a risa, non? Porque dice, pero como vas facer un parque acuático se non faz se non se barre ninguna acera, non? Entonces, ese é o problema. O problema é que a nos venderon un modelo de cidade no que no ano 2021 xa tiñamos que estar inmersos e non só non se concretou ningunha soa de todas esas ideas que se iban a facer, é que nin a primeira, non só nin a primeira, sino que moito do que decías, moitas das cousas que xa tiñamos deixamos de telas. Claro, pero é que o das milongas que son para nós, e é real que son milongas, é puro pragmatismo en outros lados. Porque a estación esa que íbamos a ter fantástica e que probablemente levase incluso aos turistas a ir a visitala, como van a ver a de Berlín, é como están indo xa un montón de xente, incluído tú, a ver a de Vigo. Claro, claro. Porque en Vigo sí que poideron ter unha estación de Town Mine que costou máis do que iba a costar a nosa proxecto primitivo en Ourense, e en Ourense era un custo excesivo. Por que? A ver, por que se vai a gastar en Ourense? Por que se vai a poñer en Ourense unha estación de Norman Foster? Claro. A ver, para que queren os ourensanos unha estación de Norman? Queremos unha cousa apañadiña, pero por que non podemos ter unha estación de Norman Foster? Pois en 2 anos teñen amortizado todo o que costou a estación de Vigo, ou en menos. Pero fíxate a capacidade de autodestrucción, por seguir co exemplo que se está pondo por riba da mesa, a estación de Norman Foster, que aquel gran proxecto foi combatido por importantes forzas vivas da cidade porque non lle chegaba. Querían o soterramento das vías e desenrolaron unha batalla crucial que culminou como culminou, é dicir, na anulación deso. En chimpar con todo eso. Temos unha capacidade autodestructiva que nos condena como sociedade e que non temos futuro ningún de seguir nesa dinámica. Porque hai determinadas forzas na cidade que só se o fan eles lles vale, no sentido de que se non salen eles na foto cortando a cinta ou ali o pé da foto, xa non lles vale. Pero cando están non o fan. E entonces, claro, o problema é que o problema é que é como todo na vida. As cousas pasan unha vez. Aquela estación se aprobou, se votou, se aprobou. Había unha concesión do goberno de Zapatero, un presupuestado nos orzamentos para facer esa estación. Que dices ti? Querían máis. Al final, con que nos quedamos? Ca mesma estación que tiñamos, o mesmo. Bueno, yo me niego a seguir por este camino. Ya, porque... Ahora el psicólogo, vamos. Exactamente. Sí. Yo me imagino la gente que nos está viendo dice, pero ya eso que les pasó. Antesala da depresión. Antesala da depresión. Pero isto non é unha milonga. No, claro que non lo é. O duro do tema é que isto sí que non é unha milonga. Isto é como o conto do que iba ao psicólogo e lle dicía, me siento un don nadie, le decía, don, dice. Bueno, pues en fin, tenemos que ir concluyendo. La situación es lamentablemente así. La verdad es que la describimos con muchísima crudeza hoy, pero bueno, también en el resto de los días ante una sociedad que, bueno, que está como está y ya la hemos descrito. Tampoco vamos a entrar ahora en el terreno de los insultos. Procede que cambiemos un poquito. Mañá hai pulpo, eso é importante. Mañá hai pulpo. Atención, mañá feira que xo podría haber, a ver se empezamos a valorar as cousas nas súas xustas. E dentro de 2 anos eleccións. Que sí. Con pulpo. Que xa o pulpo xa o podría haber moitos meses atrás, porque vai en outros sitios. O que pasa que aquí, pues, na dinámica na que estamos, pues vale tamén. No que había pulpo. Eu quero deixar un apunte aquí, decir que se foi pois unha lenda do deporte español, co abandono inevitable, claro, en fin, despois dunha abandono biológico, dunha fructífera e exitosísima carreira e exemplo para moitos deportistas e ciudadanos. Gracias, pero vou seguir competindo como aficionado ahora, Pau Gasol. Gracias polas túas... era Pau... pensei que falabas de mí. Falaba de Pau Gasol. Pau Gasol, bueno, sí señor. Al que un espejo, al que consideras tamén como un espejo, ¿no, Marco? Sí. No te veo yo muy convencido. No, sí. Bueno,
Sí, máis para os máis xóvenes, non? Sí. Son pouco de básquet, eu. Ya. No, pero como deportista. No, Como deportista. sí. Como valores del deporte. Impresionante, sí. Como los valores del deporte que tú también practicas. Por Espíritu de superación absoluto, sí. Y aparte, Sí, y sus cualidades personales que le acompañan también Claro. en esa línea. Sí, pues a eso me refiro fundamentalmente, porque que ganen diñeiro, moito diñeiro como el hai bastantes máis. Ya. Bueno, y aparte, bueno, es decir, esa transmisión de valores y eso de conjugar el éxito con otro tipo de... O sea, no perder la cabecilla, que se dice muchas veces. Y como las sociedades actúan por imitación y en el ámbito del deporte nunca se vendieron más bicicletas que cuando Miguel Indurain ganó los 5 Tours de Francia, pues también está bien que este tipo de referentes que te remitan ese tipo de valores ante gente que está haciendo la práctica deportiva para que no se les suba la cabeza y para que tengan los pies en el suelo. Bueno, pois igual nos vemos mañana na feira. Pois, Bueno, non mañana teño comprometido. Eu creo que non, pero animo a... Hai moito tempo que non puedo comer a feira. Eu tamén. Bueno, Animo- a esa feira, a outras pulpadas si teño ido, non hai moito. Animo os espectadores a que si vayan. A pasarlo bien, Lalo. Igualmente. A pasarlo bien, Marco. Un placer. Gracias, Julio. Hasta la próxima. Al psicólogo. Exacto. Bueno, mañana volvemos por aquí a abrir el diván, digo, a mantener la tertulia. Pásenlo bien y a disfrutar, amigos.